traído el fuego. El viernes, madre mía, qué unción teníamos acá con el fuego del Espíritu. Gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo se encuentran? Ay, qué bueno ver rostros. Mary, Dios te bendiga. Dios os bendiga a todos. Qué bueno ver rostros por aquí que teníamos perdidos. Qué ilusión. Qué bueno que has venido a tu casa. Qué bueno que te has vuelto a la presencia de Dios, a esa relación que no podemos perder. Y quería preguntaros, ¿habéis escuchado alguna vez la frase, primeramente Dios? ¿Alguien ha escuchado esa frase? Suena mucho en Centroamérica, ¿verdad? Ah, ya ves, la hermana Maya. Primeramente Dios. Primeramente Dios, va a pasar esto o aquello, va a acontecer esto o aquello. Primeramente Dios, voy a hacer esto o aquello. Y sí, está muy bien, la frase me encanta. Yo cuando la escuché, la primera vez que me encontré con esa frase fue una anécdota, porque yo llegué aquí, le comenté al pastor, le dije, sabe, pastor, esa persona tiene una unción, todo el rato es primeramente Dios, primeramente Dios. El pastor me lo había dado a consolidar, así que yo estaba muy contenta, porque esa persona para todo era primeramente Dios. Y entonces, claro, tú estás en el cielo, pero te bajan, ¿no? Y me dice el pastor, Paola, es una frase hecha. Yo, ¿cómo así? Me dice, en ciertas partes de nuestros países es una frase que se dice común. Y yo, o sea, que no es que todo quiera que todo sea como Dios quiere. Puede ser, Paola, esperemos. Bueno, las cosas, lo dicho, la frase hecha. La cuestión es que cuando estudiaba para este momento, tenía muchas cosas en el corazón, muchas semillitas, pero yo decía, Señor, venga, ¿cuál de tantas? Porque Dios habla demasiado y hay muchas situaciones en la casa de Dios a la cual deberíamos vivir, ¿no? Y empezó a trabajar conmigo hace un chance de la importancia de vivir en el Espíritu, la necesidad de vivir en el Espíritu, de que nosotros como hijos de Dios deberíamos vivir más en el Espíritu que en nuestra humanidad, porque somos muy humanos, es verdad, ¿no? O sea, somos más humanos que otra cosa, ¿verdad? Pero pasa algo importante, y es que como hijos de Dios cambian las cosas. Como hijos de Dios, aquellos hombres y mujeres que le hemos entregado la vida a Cristo, ya no debemos vivir tan humanamente, sino en el Espíritu. Primeramente, Dios es una frase muy bonita, pero ¿y si la vivimos? ¿Y si actuamos conforme a la palabra o a la frase, primeramente Dios? ¿Qué pasaría si tú, antes de dar un paso hacia adelante, Dios es lo que tú quieres? Yo quiero que tú me acompañes a Gálatas. Sé que Gálatas es una carta bastante fuerte. Yo cada que la leo me confronta porque habla muy directo. O sea, Pablo en este momento les está hablando, está exhortando a la iglesia de Gálatas por sus acciones. En este momento, Pablo deja una iglesia instruida, capacitada, realmente preparada para vivir conforme la doctrina de que Cristo es el centro de todo. Pero resulta que en este tiempo que Pablo se va de la iglesia, vienen engañadores, vienen hombres judaicos de una religión que les vienen a cambiar la doctrina, les vienen a añadir. Y él les dice, no se dejen engañar, no se dejen engañar. ¿Por qué si empezaron en el espíritu vais a terminar en la carne? Y es lo que pasa muchas veces con el pueblo de Dios, con nosotros mismos. Empezamos muy espirituales, muy emocionados. Ese encuentro con Dios fue increíble, apasionados hasta la médula. Todo lo que Dios diga, sí, amén. Es un fluir, wow, es una cosa increíble. Pero pasa el tiempo y nos vamos deteriorando espiritualmente. Vamos bajando la intensidad del amor por el Señor, de la voluntad hacia el Señor. Le pedimos al Señor, excúsame, no, déjame hacer mi voluntad por esta vez. Yo lo he dicho, culpable. Señor, por favor, es que quiero tanto eso, dámelo, dámelo, dámelo. E insistimos, cuando Dios ya de antemano ha dicho no, cuando Dios de antemano te ha mandado a hacer algo. Pero si en el principio éramos espirituales,
deberíamos seguir siendo espirituales. Y yo te voy a hablar ahora, quiero que me acompañes a Gálatas 5:16 en adelante, porque el Señor nos invita, nos llama a continuar siendo espirituales. Nos llama a que dejemos las obras de la carne y vivamos en el Espíritu. Amén. Así que cuando lo tengas me dices, gloria al Señor. Qué bien, hoy han sido rápidos. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Fuerte, ¿verdad? Cuando lo pillas en el Espíritu, dices, ¡ay, qué nalgada me ha dado aquí el Señor! ¿Sabes? Yo estudiaba mucho, Señor. Ya sé que quieres que hable de tu espíritu. Sé que quieres que hable del espíritu, pero ¿qué? Así que busqué muchos versículos hasta que por fin entendí, llegué a esta parte. Digo, perfecto, Señor, bien. ¿Por qué el Señor quiere o le interesa que estemos en el espíritu? ¿Por qué? Pues porque a nosotros se nos dio el espíritu. En Génesis 2:7 el Señor dice que Él formó al hombre del polvo de la tierra y que sopló en él aliento de vida. Y ese aliento de vida, lo que sopló fue su propio espíritu. O sea que nosotros estamos compuestos, yo creo que lo habéis estudiado, ¿no? Que cuerpo, alma y espíritu, gracias hermana, tan bella. Pues nosotros estamos compuestos por tres partes y evidentemente las partes que más usamos y más vivimos son el alma y el cuerpo. Le damos mucho uso, como decía al principio. Pero es que el Señor está más interesado en nuestro espíritu. Claro que le interesa nuestro cuerpo, claro que le interesa nuestra alma. Él se preocupa por cada área de nuestras vidas, pero Él está haciendo un énfasis en el espíritu porque nosotros descuidamos al espíritu. Descuidamos el espíritu que hay en nosotros. Y nos está hablando, digo pues que andéis en el espíritu. Andar en el espíritu, cuando dice andar es movernos en el espíritu. ¿Y cómo te vas a mover en una atmósfera que no conoces? ¿Cómo te vas a habituar a un ambiente si tú no trabajas para ello? El Espíritu de Dios quiere decirnos cosas, Él quiere provocar en nosotros vivencias y experiencias, pero nosotros no lo dejamos. ¿Por qué no lo dejamos? Porque estamos más interesados en lo que quiere nuestra carne, en lo que quiere nuestra alma. Los deseos de nuestro corazón están más fuertes que lo que desea el Espíritu. Y cuando nosotros empezamos a trabajar en el espíritu nuestro, ojo, en nuestro espíritu, para conectarlo con el Espíritu de Dios, es cuando nosotros buscamos las cosas de arriba, las cosas que vienen de Dios. Cuando nosotros ponemos cada día ese sentir, ese caminar en una búsqueda, en estar inmediatamente sabiendo, anhelando, procurando hacer la voluntad de Dios, le estamos dando vida a nuestro espíritu. Nosotros nos secamos. Dice la palabra que nosotros contristamos al Espíritu de Dios. Lo contristamos cuando no le permitimos la conexión con nosotros. Nosotros apartamos al Espíritu. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando descuidamos esa relación, esa intimidad. Una relación que tú no cuidas se acaba. Imagínate una relación con tu hijo, el que lo salude, que no te salude por las mañanas, o se vaya a la calle y no te diga. En fin, tantas cosas que pasan en las relaciones. Ni un hola, ni un adiós, ni un cómo estás. Esas relaciones se deterioran y al final se acaban.
Y el Espíritu Santo está diciéndonos a viva voz, estoy aquí, quiero estar en ti, quiero habitar, quiero contarte, quiero hablar contigo, quiero que me conozcas. Él nos anhela celosamente, dice la palabra. Pero ¿y tú? ¿Y tu espíritu? ¿Cómo está tu espíritu? ¿A qué le das más rienda suelta? ¿A tu espíritu o a tu carne? La palabra dice que ellos se oponen entre sí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen. La palabra oponer significa estar firmes frente a frente, sin poder tocarse, sin poder estar juntos, sin poder unirse ni tener comunión. Oponerse significa que lo que está delante de mí se me va a oponer siempre. No voy a permitirme, no va a haber una alianza. Y no hay una alianza entre la carne y el espíritu, porque el espíritu va a anhelar siempre las cosas del espíritu. Y cuando tú le permites a tu espíritu vivir, estar en sintonía con Dios, las cosas de la carne no van a tener poder en ti, no van a tener fuerza en ti. Y no la van a tener porque más fuerte va a ser el espíritu que va a anhelar más lo del Señor. Entonces es importante que tú entiendas que mientras tú estés dándole riendas sueltas a tu carne, estés alimentando a tu carne, dándole gusto a tu carne, tu espíritu va a menguar, no va a crecer. Y si tú creces, si tú no creces, tú te marchitas y te mueres, porque es como una planta a la cual tú le das vida, a la cual tú la riegas, a la cual la permites que esté en el sol. Entonces es importante que estemos en el Espíritu, que permitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. La palabra es la que nos guía a hacer la voluntad de Dios, a conocer la verdad de Dios. Pero si tú no te empapas de la palabra de Dios, no vas a poder ser guiado. Vas a ser guiado por tu humanidad, por los deseos de tu humanidad. Y dice, pero si sois guiados por el Espíritu, entonces no estáis bajo la ley. No sé si sabías que para todo hay ley, ¿verdad? Todos en casa tenemos leyes, en nuestros trabajos hay leyes, en todo lugar hay ley. Pero no todo el mundo cumple la ley. Y hay una frase que dice, echa la ley, echa la trampa, ¿verdad que sí? Bien, pues el Espíritu nos permite no estar bajo la ley. Yo decía, wow, Señor, pero ¿por qué no estamos bajo la ley? Porque la ley es para los malos, los irreverentes, los que no cumplen, los que no hacen lo que deben de hacer. Mientras tú estés conduciendo un coche y tú sigas las normas de tránsito, tú estás dentro de la ley, o sea que tú no necesitas que nadie te diga, ni un policía te pare, ni te pongan multas, ni nada de eso, porque tú estás bajo la ley. Tú estás o sea, estás siendo intencional a la hora de hacer la ley y la ley a ti no te va a perjudicar nunca. Es a lo que se está refiriendo aquí Pablo con esta palabra. Mientras tú te permanezcas en el Espíritu y vivas en el Espíritu, los mandamientos los vas a vivir y los vas a hacer sin que a ti te causen ningún agravio. Tú vas a poder honrar a tus padres, tú podrás diezmar, tú podrás cuidar a tus seres queridos, tú podrás honrar a Dios, tú podrás no tener envidia. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo lo que el Espíritu te está demandando. ¿Por qué? Porque tienes una vivencia con el Espíritu, porque estás permitiendo que ese Espíritu crezca en ti. Amén. Amén. Creo que espero a estarme haciendo entender. El versículo 19 dice, manifiestas son las obras de la carne, las cuales son muchas, ya las hemos leído, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y bueno, todas estas. Todo esto es una lista de lo que Pablo le dice a las iglesias que es la carne. ¿Por qué puso esta lista? Y dice, y más. Y todo esto y más. ¿Por qué? Porque cuando alguien está en la humanidad, en su carne, literalmente no siente que está pecando, porque hay un momento en que se seca el espíritu, sellas al espíritu, lo enmudeces y ya tu espíritu no te va a decir que estás pecando. Y ya tu espíritu no va a estar pendiente de no pecar, de que eso puede o no ser pecado. Entonces Él les dice, todo esto es pecado. Todo esto va contra la humanidad, contra el Espíritu de Dios. Esta es tu humanidad. Entonces Él les da la lista y les dice, todo esto está bajo ley. Y mientras tú lo cumplas, mientras tú no lo cumplas, vas a ser castigado. Esto es pecado, esto es condenación.
para los que están bajo todo esto. Porque estás dándole riendas sueltas a tu carne. Les estaba haciendo un llamado de atención a la iglesia para decirle, todo esto que está pasando aquí es pecado y está contra el Espíritu. Y así mismo les da un listado de lo que es el fruto del Espíritu. Así como les dijo que era idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, también les dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, que contra tales no hay ley. ¿Sabes? Lo que les está mostrando es dos diferencias. Lo que es estar en la carne y lo que es estar en el Espíritu. ¿Qué estás haciendo tú? ¿O en qué lista estás más? Porque, como decía mi hermano, no tenemos alas atrás, ¿verdad? Pero estamos en un diario andar. Estamos en un día a día con el Señor. Estamos siendo guiados por el Espíritu para que cada día mengue más nuestra humanidad, para que cada día más seamos como Cristo. Cada día más nuestras vidas deben ser rendidas a Cristo y cada día más tachar, esto ya sé que no debo hacerlo, esto ya sé que no debo hacerlo, esto lo estoy haciendo, esto también lo estoy haciendo. Es una forma de analizarnos a nosotros mismos, analizarnos y darnos cuenta. Cuando tú vienes y lees las obras de la carne y las obras del Espíritu, rápidamente vas a decir, bueno, yo en adulterio no estoy. Bien, Señor, gracias, Señor. Ay, Señor, ¿qué es inmundicia? Y tú te vas y te preguntas inmundicia. Y haces un análisis de qué es inmundicia, todo lo que es sucio, todo lo que te mancha, todo lo que es podredumbre, eso no te agrada a ti. Bueno, en mi vida, ¿qué tengo? ¿Qué hago? ¿Cómo vivo? Y tú haces un análisis de tu vida, porque de eso se trata la palabra, de meditar en las cosas que Dios nos dice en su palabra. Cada vez que tú lees la Biblia y te sientas, hay un Espíritu Santo, el cual puede ser tu maestro si tú se lo permites, para que te guíe a toda verdad, para que te enseñe la verdad de Cristo, para que te enseñe a vivir en libertad. Nosotros tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, porque se nos escapan muchas cosas. Se nos escapan muchas cosas. Nosotros somos seres espirituales y deberíamos vivir como tal. A nosotros nos rodea un mundo espiritual que no sabemos manejar. Tú en tu interior tienes luchas que tal vez no las asumes, pero la palabra dice que el enemigo nos pone dardos encendidos de fuego en nuestra mente, que el campo de batalla es nuestra mente. ¿Cómo está tu mente? ¿Qué piensas? Si ahora mismo te pusieras a analizar tus pensamientos, ¿te asustarías de lo que piensas? Tus emociones, ¿cómo son tus emociones? ¿Has analizado tus emociones? ¿Cómo se siente? ¿Cómo sientes? Muchos hemos salido de testimonio propio, pensamientos. Lo hablaba con una amiga estos días, de cómo Dios me libró de los pensamientos, porque eran una tortura. No digo que no tenga mis luchas. Digo que Dios me enseñó a cómo someter mi mente a su voluntad, a cómo dejar de lado los pensamientos malos para enfocarme en la palabra de Dios. Pero eso solo funciona cuando ejercitamos el espíritu, cuando ejercitamos los sentidos espirituales, porque tú tienes oídos físicos, pero también tienes oídos espirituales. Tú tienes entendimiento en tu mente, el proceso de la memoria, pero también tienes un entendimiento espiritual. Tú tienes ojos físicos, pero también tienes ojos espirituales. Nosotros debemos entender que somos un alma, un ser viviente con un espíritu en nosotros y que no le estamos dando el crecimiento que se debe, que merece. Necesitamos ejercitarlo, dijo Pablo, nuestros sentidos espirituales. Porque mientras vivamos en nuestra humanidad, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, dijo el Señor, su pueblo perece porque le faltó conocimiento. Nosotros debemos anhelar el conocimiento de la gracia y la misericordia de Dios que hoy nos ha alcanzado. Nosotros hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Y debemos analizar nuestras vidas a la luz de la palabra para ver cómo estamos en el Espíritu.
¿Cómo estás tú en tu espíritu? ¿Qué es lo que más satisfaces? Mientras más satisfagas los deseos de tu carne, estarás contra el espíritu. El espíritu no puede obrar en un alma que no le permite, en un corazón que no le permite, en una mente que no le da cabida. El Señor, si tú no le permites entrar, Él no va a entrar. Debemos aprender a vivir en sintonía con el Espíritu de Dios. No solamente el hecho de venir un domingo, un viernes, un miércoles, que son los días de culto, sino cada día una relación íntima y personal, porque es muy bonito cuando nos reunimos con los amigos, salimos por ahí a pasear, tenemos una conversación, qué maravilla, estamos todos juntos, pero qué distinto cuando vienes un cara a cara con una sola persona y con esa persona que tienes esa confianza, hablas con ella de lo que sea, porque no es lo mismo hablar con todos de algo en general, hablar con una sola persona en intimidad. Y el Señor nos invita a mantenernos en comunión. No quiere que estemos solitarios, pero sí nos invita a una intimidad con Él aparte. Entonces, que cada día tú puedas procurar esa intimidad en tu hogar con el Señor. Todos los días procura mantener esa intimidad para que tu vida crezca espiritualmente, para que tus ojos sean abiertos, porque hemos sido velados. Hay muchas cosas que no entendemos, que las asumimos por buenas, que asumimos que estamos haciendo las cosas bien. Y sinceramente, cuando el Señor nos confronta, dice, Señor, ¿y en qué momento? Yo no me di cuenta, esto no lo imaginaba, no sabía que era así. Y te chocas con la realidad de que estás actuando en tu carne. Por eso es importante tener esa intimidad con el Espíritu. En el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Muerte a la carne. Vamos aquí a hacer un compendio. Muerte a la carne, muerte a la carne. Cuando habla de morir al yo, de crucificar la carne, habla de lo mismo. Él recalca la importancia de someter nuestra voluntad a Cristo. ¿Cuánto hemos hablado acá de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo? Pero tomar la cruz habla de sacrificio, de responsabilidad, de compromiso, de dejar de vivir tú para vivir por Cristo. ¿Cuánto vives tú por Cristo? ¿Cuánto permaneces en Cristo? ¿Cuánto le crees a Cristo? Cuando nosotros vivimos dependiendo de Cristo, cuando hacemos la voluntad de Cristo y estamos sometiendo nuestras pasiones, estamos diciéndole, Señor, me importa más tu voluntad, me importa más lo que tú quieres conmigo, me importa más vivir en el compromiso que adquirí contigo. Porque, ojo, somos muy buenos para pedirle a Dios, somos muy buenos para demandar cosas de Dios, somos buenísimos para eso. Estamos pidiendo a Dios que nos sane. Gracias, Señor, por la sanidad. Y sí, Dios dijo que nos daba sanidad, pero tú te estás cuidando, estás haciendo tu parte. Nunca olvides que esto es una relación personal. Relación significan dos personas en un mismo sentir. Dios está haciendo su parte, Dios ya hizo su parte. Lo que nos da es añadidura. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vuelve a recalcarlo, anda en el Espíritu. Comprométete a andar en el Espíritu. Un compromiso, es una responsabilidad que tú adquiriste. Porque si tú dices ser hijo de Dios, tú lo adquiriste. Porque a ti se te demandó algo y tú lo tomaste. Alguien te lo ofreció, Jesús te lo ofreció y tú lo tomaste. Entonces, ¿dónde está tu parte de responsabilidad? Responsabilízate de tus acciones, responsabilízate de tus emociones, de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que dices. Responsabilicémonos de nuestra manera de vivir. Vivamos conforme debemos vivir, asumiendo que esa es la manera que Cristo quiere. Eso se llama dependencia. Cuando yo asumo mi parte de responsabilidad. Porque no vengo solo para ser distraída, vengo para que a mí el Señor me diga cómo quiere que yo viva. Voy a la iglesia porque yo quiero que Dios
forme en mí su carácter, Dios forme en mí su voluntad. Dios dijo que tiene un diseño, tiene un plan y un propósito para mí y lo voy a conocer cada vez que yo entre en intimidad, cada vez que busque su presencia, que anhele su presencia. Así que busquemos hacer las cosas que a Dios le agradan. Vivamos en el Espíritu, porque cuando andamos en el Espíritu, la carne va a menguar. Amén. Es importante que aprendamos a vivir en el Espíritu, porque son tiempos difíciles. Se están apresurando, se están moviendo muchas cosas, muchísimas cosas. Y solo si tenemos fuerte y vivimos fuerte en el Espíritu, podremos vivir esas situaciones. Hay guerras, rumores de guerra, hay enfermedades, hay pleitos, hay contiendas, hay celos, hay mucho daño en nuestro entorno. Y solo un espíritu fuerte va a poder resistir hasta el final, porque el mandato del Señor es que seremos salvos los que resistamos hasta el final. Y de verdad, yo confío en el Señor de que vamos a resistir hasta el final, pero lo tenemos que hacer cuando dediquemos nuestro tiempo, nuestra prioridad al Espíritu. Amén. Amén. Primeramente Dios. ¿Qué más podemos hacer para que Dios sea primero en nuestras vidas? Aquí este versículo, los últimos versículos dice, el último versículo dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y es que Dios no quiere que vivamos en contiendas. Mira, los pecados, entre toda la lista que Pablo dio también. Celos, ira, contienda, enemistades, disensiones. Todo eso genera rompimiento, desunión. Todo eso genera guerras, conflictos, turbación de espíritu. ¿Y sabes lo que Dios también demanda de nosotros y quiere que nosotros hagamos? Es que seamos pacificadores. En Mateo 5:9 dice, bienaventurados sois. Si quieres, lo buscamos, lo buscas conmigo. Amén. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tenemos un compromiso como hijos de Dios, porque el Señor quiere que lo amemos a Él por encima de todas las cosas. Pero el más grande mandamiento es amar a nuestro prójimo. Y amar a nuestro prójimo significa no permitir que nuestras emociones y nuestros sentimientos nos lleven a generar contienda, a generar celos, envidias, divisiones. Debemos ser pacificadores, dice la palabra. Necesitamos ser hombres y mujeres que llevan la paz, que transmiten la paz. ¿Y quién es un pacificador? Un mediador. Es una persona que media en un conflicto, que se pone ni a favor de uno ni a favor de otro, sino es neutral. Pero siempre desde el punto debemos buscar la paz, generar que haya armonía. Así que no sé cómo está tu casa, no sé cómo está tu trabajo, no sé cómo estás en tu propio corazón. Pero sabes, la palabra dice que hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él vino a mediar en este mundo. Vino a dar la paz, a traer paz a este mundo. Él en la cruz se llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras maldades, toda maldición fue sobre él. ¿Por qué? Porque Él vino a romper con la destrucción, a romper con el pecado, con la maldición que el hombre adquirió en el momento en que desobedeció a Dios. Porque allí, por un hombre entró el pecado, pero por otro entró la salvación. Él vino a darnos paz. Y Él dice que Él da la paz como nadie la da. Pero también a nosotros nos dio la autoridad de ser embajadores de paz. Dichosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. ¿Qué anuncias en tu casa? ¿Paz o guerra? ¿Celos, envidias, amarguras, disensiones, gritos, conflictos? ¿O paz, quietud o armonía? Porque
Porque es verdad, todos somos diferentes, todos tenemos distintas opiniones de cómo deberíamos llegar el hogar, el matrimonio, en la escuela, el trabajo, todos tenemos diferente opinión. Pero algo que yo aprendí es que mi libertad de expresión, de opinión, termina cuando empieza la del otro. De allí ya estoy causando conflicto. Cuando mi opinión llega a un punto requerido y no es aceptada, ¿qué se genera? Conflicto. Cuando yo sobrepongo mis emociones, lo que yo quiero ante los demás, que estoy generando conflicto. Y hay una frase por ahí que dice que es más sabio el que calla, que es mejor guardar silencio si no tenemos nada que decir. Y a veces, aunque queramos decir mucho, es mejor no decir nada. Y para aquellos que hablamos mucho, la palabra nos dice que es más sabio el que calla. A veces la paz solo la obtendremos cuando callamos. Cuando no tenemos nada bueno que decir, mejor nos callamos. Así que seamos pacificadores. Seamos aquellos que llevan la paz a esos lugares donde no hay paz. Mediemos. Si el Señor nos dice que somos mediadores de paz, llevemos la paz. Podemos hacerlo. En nosotros hay un espíritu de paz. En nosotros hay un espíritu que siempre va a buscar la paz, que siempre va a provocar la paz, pero nosotros debemos estar viviendo en el espíritu para comprenderlo. Nosotros debemos andar en el espíritu para entenderlo, porque solo el espiritual entiende lo que significa esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En Salmos 34:14, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Cómo puedo buscar la paz? Apartándome del mal. ¿Cómo puedo mantenerme en paz? Haciendo el bien. Y eso no significa que le voy a agradar a todo mundo, significa que yo voy a procurar la paz. No significa que ya no va a tener problemas en este mundo, significa que yo voy a buscar mi bienestar. Y el bienestar de quienes necesitan, de quienes están a mi lado. El que estemos aquí ya es un paso para buscar la paz. Porque cuando llegues a tu casa y haya un conflicto, tú vas a tener la palabra de Dios que te dice, busca la paz. Ya tendrás un mensaje de Dios que te dice, viva en el Espíritu. No le cedas rienda, no le des rienda a tu carne. Un espíritu que te va a decir, hey, recuerda que quiero que vivas en el Espíritu. Entonces, cuando tú empiezas a comprender lo que es vivir en paz, que es darle prioridad a lo que el Espíritu quiere, hacer lo que a Él le agrada, que es lo bueno, es buscar la paz, es buscar el bien tuyo, de los que te rodean, de este pueblo. Tienes ideas buenas cuando te lo permitan, mientras te lo permitan. Hay otro versículo que dice, mientras te sea posible, mientras te lo permitan, porque no todo el mundo te lo va a permitir, ni todo el mundo está dispuesto a hacer la paz. Pero mientras te lo permitas y puedas hacerlo, vive en paz. Y si tienes que despojarte de personas, alejarte de personas, despojarte de cosas para mantener tu paz, gloria a Dios. Porque el primero que va a querer que tú vivas en paz para que des paz a otros es el Señor. Así que busca la paz. Ponte de pie conmigo, iglesia, por favor. En Jeremías el Señor nos dice que Él, por cuanto nos amó, nos prolongó su misericordia. Y sabes, cuando nosotros nos analizamos, nos damos cuenta de lo que dice la palabra. O sea, nosotros no hacemos obras buenas, no somos buenos. Dijo el Señor, no hay ninguno bueno, no hay ninguno. Pero estamos en el camino. Pero hacia la meta vamos, paso a paso, como decía la hermana al principio, perseverando. Vamos caminando, unos lentos, unos más rápidos, unos a paso seguro, otros temblando. Pero sabes, lo que no nos puede faltar es el temor a Dios. Lo que no nos puede faltar es el anhelo de la santidad en Dios. Lo que nuestro espíritu anhela es una intimidad, una dependencia, una profundidad, un crecimiento en el espíritu. Y eso no se va a poder llevar a cabo si tú no vives
si tú no ejercitas tu vida espiritual, si tú no decides, porque al final todo se basa en una decisión. Tú decides amar, tú decides odiar, tú decides perdonar, tú decides generar conflicto, tú decides. Todo está en nosotros. El Señor ya lo hizo todo, pero nos dio a nosotros la capacidad de decidir. ¿Qué decides? ¿Cuál es tu decisión? Tienes esta semana y el resto de tu vida para elegir vivir en el Espíritu. No sabemos el día ni la hora que el Señor vendrá. No sabemos el día, el último minuto de nuestra vida. Pero sí sabemos que aún tenemos tiempo para rendirlo a Cristo. Tenemos